Bueno, gracias por acompañarnos. Entramos ahora a la segunda entrevista. En esta oportunidad el tema pues será sin duda uno de los temas más sonados últimamente, que tiene que ver con los obstáculos para operar la terminal de contenedores Quetzal. Y para el efecto ya nos acompañan en el estudio el diputado al Congreso de la República, Fernando Linares Beltranena, y Bernardo López, el presidente de la Junta Directiva de EPQ. Muy buenas noches a ambos y bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Edgar. Buenas noches. Vamos a iniciar con el presidente de EPQ para que nos explique en términos generales en qué consiste ya la posibilidad de que la terminal de contenedores pueda iniciar en un plazo de 3-4 semanas operaciones, después de que se dijo que la única manera que podía operar era mediante alguna acción legislativa, pero hoy nos sorprende que sí existe esa posibilidad de que inicie operaciones. Gracias, Mariano. Sí, hay que colocar esto en contexto. Lo que sucedió desde hace una semana y media es que Terminal de Contenedores Quetzal, como empresa, plantea la solicitud de que se le acepte la obra física de la primera fase de la Terminal de Contenedores Quetzal. Entonces presenta a Empresa Portuaria Quetzal toda la documentación y acompaña todo el proceso de las inspecciones de la construcción, toda la obra física del muelle, las licencias otorgadas por el Ministerio de la Defensa, la licencia otorgada por la Comisión Portuaria Nacional, para que la obra sea aceptada por la Empresa Portuaria Quetzal. Esta nota se recibe en junta directiva y se diligencia a la gerencia de la empresa portuaria. Esta efectúa todo el procedimiento y levanta el acta de recepción de la obra, la cual es elevada a junta para que la junta le dé el visto bueno a esa aceptación de obra. En el contrato vigente, celebrado entre Terminal de Contenedores Quetzal y Empresa Portuaria Quetzal, este acto da inmediatamente la capacidad operativa a la terminal. Entonces hay que poner bien en claro que lo que sucede es de que se declara ahora con capacidad operativa el muelle de la Terminal de Contenedores Quetzal. Ya puede este muelle, han mostrado que han cumplido con la legislación nacional, la legislación internacional y los términos contractuales para que se puedan operar buques, puedan descargar buques, se puedan cargar buques, etc. Ese es el sentido exacto de lo que sucedió en esta semana. Diputado Linares, sus impresiones de esta decisión de comenzar a operar la terminal de contenedores Quetzal. Mire, me alegra que vaya a operar. Yo creo que podría perfectamente operar con la intervención del interventor, valga la redundancia, porque los interventores para eso están, para mientras, para la temporalidad en que se inicia el problema y se termina el problema de un litigio, como lo hay aquí, un problema legal, para mantener viva la empresa, que se paguen los gastos y que entren ingresos. Entonces el interventor puede y debe hacer lo que tiene que hacer durante todo el tiempo necesario. Pero hay que buscar una solución definitiva. Ahora, me extraña que ya se pueda arreglar entre la portuaria y APM, que es la ex-Maersk, me parece. Estaban pidiendo que hiciera una concesión directa al Congreso. El Congreso no puede ni debe hacer una concesión directa. Eso es un señalamiento a dedo, porque la ley de licitaciones es muy clara. Al haber una licitación tiene que haber una subasta pública con ofertas y se la da al mejor oferente. No se puede obviar el artículo 96 de la ley, es tajante que no habrá excepciones. Y además, ¿cuál es el miedo de la competencia? Todas las compras se tienen que hacer, las del INS, la del General, la del Roosevelt, la de las carreteras, por licitaciones. Es decir, se hace una propuesta, las bases, se presentan las ofertas y se elige la mejor oferta de todas. Eso no es nada nuevo y eso es lo que se tiene que hacer en este caso. No lo vamos a obviar en el Congreso con un nombramiento a dedo, como se hizo en el periodo pasado, en que se nombró a dedo a la empresa catalana, que ustedes recordarán en la triste historia que nos embrocó a todos en el litigio, en la vergüenza internacional con órdenes de captura, gente en la cárcel. Fue horrible y no vamos a repetirlo. Ahora hagámoslo bien. Licitación en competencia por subasta pública.
Licenciado López, aquí el diputado nos marca un panorama no muy alentador de algún acto legislativo para darle una solución definitiva a la operación. ¿Cómo ve usted eso? ¿Por cuánto tiempo puede operar la terminal, por un lado? Y el otro señalamiento, que no sé cómo se va a superar, es de que el problema de fondo es que tiene un nacimiento espurio y que por lo tanto todo lo que sucede después pues se vuelve ilegítimo. Sí, entiendo. Lo que sucede acá es que hay que también estar claros en algo. Aquí es como que estuviéramos hablando en 3 frecuencias distintas. Vamos a ver. Los eventos que han sucedido y que es lo que le corresponde en ley a la Junta Directiva de Empresa Portuaria Quetzal y a la gerencia de la empresa portuaria, es todo lo que se enmarca en el contrato que se encuentra vigente. Porque si bien es cierto, hay una acción de nulidad planteada por la Procuraduría General de la Nación contra este contrato, el único que lo puede declarar nulo es un juez, o sea, la autoridad competente para declararlo nulo, y no lo han declarado nulo, el contrato está vigente. Además, cuando la Procuraduría plantea esta nulidad hacia el contrato, no pide ninguna medida precautoria, entonces el contrato está vigente. En el marco de ese contrato vigente, y si me permiten aprovecho para decirlo, muchas personas dicen, miren, ¿y por qué la misma empresa portuaria Quetzal no planteó la nulidad de ese contrato? Pues porque es parte del contrato, ya va más de un año operando, el contrato es del 2012, etcétera. Entonces, no podía empresa portuaria Quetzal plantear esa nulidad. Por el contrario, estamos dentro de la demanda que nos plantea la misma PGN. Aparte es el tema de la iniciativa de ley que el Ejecutivo plantea en el Congreso, pretendiendo obtenerse una concesión directa por emergencia y por interés nacional hacia la empresa APM. Eso es aparte de lo que está sucediendo con los eventos jurídicos, legales y técnicos del contrato vigente. Entonces ahí ya tiene usted otra frecuencia. Otra más es que la empresa está intervenida, y la empresa TCQ, y está intervenida por un juzgado de extinción de dominio. Entonces, aquí es independiente de que la empresa esté funcionando, de que la terminal entre a funcionar, y eso no interfiere con ninguno de los otros procesos. O sea, el Congreso puede o no puede aprobar, el Ejecutivo podría retirar su iniciativa o mantenerla. Igual, el tema de la extinción de dominio tendrá que resolverse también conforme a los procesos jurídicos. Entonces, así hay que diferenciarlos. Claro, diputado Linares, ahora aquí hay un tema, ¿no? Estamos a medio proceso de nulidad del contrato a TCQ, se inician operaciones y ¿cuál sería el marco, digamos, o el estatus jurídico final de este contrato si se continúa la operación y eventualmente al final el juez declara con lugar la nulidad? ¿Qué pasaría con todos los actos jurídicos que Mire, es una buena pregunta y me gusta mucho la exposición del licenciado López porque él plantea 3 escenarios. Claro que son en distinto momento. Lo que está viendo él ahora es el escenario momentáneo. Si está vigente un contrato, pues hay que darle viaje. Y si se pueden poner en operación las grúas, qué mejor. Eso es maravilloso para todos, para Guatemala. Es un gana-gana general. Ahora, tarde o temprano va a tener que declararse la nulidad, va a tener que declararse la extinción de dominio, y cuando esas se declaren, entonces se le pone fin al litigio y va a haber que hacer un borrón y cuenta nueva. Y cuando se haga eventualmente un borrón y cuenta nueva, ahí es donde entra el proceso de licitación por subasta pública. Mire, la licitación es como las Olimpiadas, ¿verdad? Nosotros no nombramos a dedo a quién va a competir en las próximas Olimpiadas en gimnasia, por ejemplo. Ahí se hace todo un concurso de quiénes son los mejores para llegar a competir. Igual es en las licitaciones. Hay bases, subasta, se examinan todas las ofertas y se toma una decisión transparente para ver a quién se le va a dar. Esa es la solución, diría yo, a largo plazo, después que termine el litigio. Pero la solución ahorita para no operar antes de que se dicten sentencias o de nulidad por un lado o de extinción de dominio por el otro, bueno, échenlo a andar, qué mejor. Yo diría que ahí es un gana-gana siempre y cuando esté de acuerdo el interventor y que no se oponga a ninguna de las partes, ¿verdad? Porque lo veo frágil, porque está metido en tantos litigios, la extinción, la nulidad, el interventor APM, la empresa catalana.
que cualquiera que accionara podría meterle un obstáculo en los engranajes y atrancar el proceso. Espero que no vaya a pasar y que pueda ponerse a operar en el corto plazo y que sea hasta finalmente cuando hay sentencia firme en cualesquiera de los dos procesos, nulidad o extinción de dominio, que entonces tengamos que hacer un borrón y cuenta nueva y le entramos como Dios manda con una licitación. Licenciado López, otro de los temas que la gente comenta y a través de las redes es que ¿cuál es el beneficio que va a recibir el Estado? Es evidente que en el pasado hubieron varias cosas desde 2012, pero la gente no ve la perspectiva de cómo se va a beneficiar la sociedad del Estado cuando empiece a operar y como decíamos, se habla por ahí de 3-4 semanas plazo para que ya atraque el primer buque. Además a eso, ¿qué otro beneficio va a recibir el país? Bueno, el cuándo puede empezar a funcionar hay que dejarlo bien claro, y yo sí cito lo que también el diputado mencionaba acá, es una decisión empresarial de la misma TSQ y deberá contar con el beneplácito del interventor o de la intervención en general. Vean, ¿cuál es el beneficio? Yo le voy a hablar como el presidente de un órgano colegiado que es la Junta Directiva de la empresa portuaria Quetzal. El puerto se encuentra absolutamente saturado. El puerto está casi inoperativo por el congestionamiento de su muelle comercial. Tenemos un índice de ocupación del muelle de 76%, cuando la norma internacional dice que después de 45% hay que construir 2 atracaderos nuevos. La entrada en funcionamiento del muelle de la terminal de contenedores va a permitir bajar en 20 puntos, se estima, este índice de ocupación. Aún vamos a estar sobrepasados, pero menos de como estamos ahora. La cola de barcos que se hace para entrar al puerto Quetzal, que el puerto Quetzal, seamos claros, el puerto Quetzal siempre ha sido un puerto granelero desde que se construyó. Ese no es un puerto para contenedores. La terminal de contenedores es una tarea trazada desde 1983. El 70% de la carga que se maneja en el puerto son graneles, el 30% son contenedores. Entonces, eso de decir, miren, la empresa portuaria Quetzal va a quebrar porque va a entrar TSQ a funcionar, tampoco es cierto. Y de ese 30% no es el 100% que se va a ir a trabajar con TSQ, más de alguna compañía se va a quedar trabajando con el puerto Quetzal. Entonces al puerto hay que darle mantenimiento. En 35 años nadie le ha dado mantenimiento al rompeolas principal. Si no se lo damos, se va a ir el puerto entero y ahí se terminó el lío, se terminó los juicios por TSQ, etc. Hay que darle mantenimiento y hay que hacerlo crecer. Entonces el beneficio es ese. Si quieren un número, el estimado que cuesta los barcos en cola son 27 millones de dólares anuales de sobreprecio de los productos que ingresan por ahí. Podemos extendernos más, pero... Bien, vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Pues bien, continuamos con esta entrevista en a las 8:45, conversando sobre la situación de TSQ. Voy con usted, diputado Linares. Entiendo en su intervención anterior que usted mencionaba que no era viable, desde el punto de vista legal, dar trámite a la solución que se planteó desde el interventor de adjudicar voluntariamente y a dedo la concesión del puerto a una empresa en particular. ¿Cuáles serían los problemas legales que tendría esa solución y por qué ustedes se oponen? Primero sería un fraude de ley, que es alcanzar un resultado legal a través de medios ilegales. O sea, estaríamos incumpliendo la ley de licitaciones y no hacer una subasta con tal de dárselo a la Maersk. Lo mismo que se trató de hacer en el tiempo de Colón. ¿Se acuerdan cuando se divorció Sandra Torres de Álvaro Colón para lograr ser candidata? Finalmente la Corte de Constitucionalidad dijo que buscar la finalidad mediante un mecanismo ilegal era fraude de ley, es paralelo, pero lo tenemos más reciente todavía. Mira, la empresa catalana se le dio con un fideicomiso, eso sí que de una vez pasaron por encima de la ley de licitaciones, un fideicomiso a la empresa catalana y todo se hizo de forma millonaria, pero hubo un fraude de ley. No vamos a caer en esos mismos errores teniendo los ejemplos tan claros de fraude de ley de Sandra Torres
y del fraude que pasó el año pasado. Entonces tiene que hacerse una licitación, no hay problema. Pero mira la pregunta que usted hizo hace un rato de quién se beneficia. Yo diría que quien más se beneficia de que entre en funcionamiento el puerto es el consumidor. Nosotros vamos a tener televisiones más rápidas, automóviles más ligeros, todo que viene de China, vamos a tenerlo así y más barato. ¿Por qué? Porque los barcos no van a tener que hacer una larga cola como se les ve parqueados afuera de Puerto Quetzal, sino que van a poder entrar rápidamente y salir rápidamente también. O sea que todos los guatemaltecos nos beneficiaríamos, eso sí, hasta que no haya competencia. Y aquí, licenciado López, yo quisiera plantear que yo quisiera otro Puerto Quetzal ahí por Champerico y otro Puerto Quetzal ahí por Las Lisas, para que compitieran con el actual. Pero ahí recordemos que Champerico es un fraude de ley también que no se ha terminado de dilucidar. Les recuerdo aquella operación fraudulenta, pero en fin. Licenciado López, continuando con esta situación de los beneficios que se va a poder obtener, se habla mucho del tema de las regalías. ¿Habrán regalías para el Estado por parte de TCQ, por un lado? Esas inversiones multimillonarias que usted estaba comentando, ¿quién las va a pagar? ¿Cuándo que van a realizar? Y entendemos que en la infraestructura externa también del puerto hay mucho que hacer, nueva carretera, ampliación de carreteras para que el comercio y la logística, los flujos de logística funcionen. ¿Cómo está esa situación? Vamos en dos partes. Primero, el tema de las inversiones que hay que hacer. El plan operativo anual que se aprobó este año para el puerto y que, bueno, no se lo voy a explicar a un exsecretario de la CGPlan como usted, pero lo que ya tiene presupuesto colocado y lo que podemos garantizar que se va a ejecutar durante los 2 años próximos es el mantenimiento al rompeolas principal, el dragado de la dársena, con excepción del muelle comercial que se está haciendo por administración, y una carretera auxiliar para desfogue, precisamente del tráfico que se forma ahora entre la entrada a Puerto Quetzal y el puerto de San José. Esas 3 obras que son urgentes, pero son obras de mantenimiento. Ya son materias retrasadas que estamos sacando. Y lo que se está proyectando es lo que se conoce como el Atracadero 5, o la nueva terminal multimodal que va a estar justo frente a la terminal de contenedores Quetzal, que ya es empezar a crecer el puerto. ¿Qué es lo que el contrato vigente tiene contemplado? Es un pago de alquiler de la tierra, pago de alquiler del espejo de agua, como se le llama, y un pago por contenedor movilizado. Lo que es también... ¿Cuánto asciende la suma de esos pagos anualmente para dimensionar? El pago de lo que es renta, el canon de lo de las rentas, es más o menos $1,500,000 de dólares. ¿Anual, mensual? Anual. Y el pago por contenedor movilizado, como está en el contrato, es de $11.50 por contenedor. Y esto sí es variable, porque va a depender mucho de la manera como se mueva las cantidades de contenedores que se traigan a esta nueva terminal. ¿Y lo del espejo de agua? ¿Ese canon de espejo de agua que usted mencionó? Es similar al de la tierra en esa parte, que si no me equivoco es 20 centavos de dólar por metro cuadrado, que está dentro del reglamento. Es lo mismo que pagan los demás arrendatarios y usufructuarios que están al frente en el área más próxima a lo que es la dársena. Claro. Se habla también de una deuda, ¿no?, que tiene la empresa. ¿Qué situación genera esta deuda? Ese sí es un asunto puramente empresarial y de compromisos de la terminal de contenedores Quetzal, que es parte de su proyecto financiero. Ahí sí no tenemos nosotros ningún conocimiento al detalle ni ninguna acción que pudiéramos ejecutar. ¿Todos esos pagos que va a hacer TCQ van a fondos privativos de la empresa portuaria Quetzal o van a fondo común del Estado? No, son fondos privativos de la empresa portuaria Quetzal. ¿Y con eso ustedes van a reinvertir en las ampliaciones y mejoras? Así es, correcto. Son fondos privativos. Diputado, con este panorama, ¿cómo lo analiza usted? ¿Es suficiente? ¿Es muy poco? ¿Cómo analiza usted estos números que nos acaba de dar el licenciado López? Yo veo que se queda corto Puerto Quetzal con sus obligaciones generales. Mire, si uno va a toda la región, uno ve que la construcción de Puerto Quetzal destruyó Liquín.
¿Ustedes se acuerdan del Turicentro Liquín, la Suites Liquín? Usted seguramente, el licenciado López, todavía parrandeó ahí. Yo parrandeé ahí también. Y se volaron todas las casas, nunca hubo compensación, indemnización ni nada. Quizás porque cuando se hizo en tiempo, Lucas, y nadie se atrevía, no sé. Pero ¿qué tal la interrupción del tráfico por el canal de Chiquimulía? Lo interrumpe Puerto Quetzal. No han pensado en hacer un puente levadizo, una vuelta por atrás. Acuérdense que ahí había desde el tiempo de Ubico un tránsito por el canal que venía casi de frontera a frontera. Se interrumpió y nadie ha dicho nada, pero ese es de gran utilidad también comercial, industrial, estratégica. Entonces yo quisiera que se viera también ese futuro. Bien, vamos a hacer una última pausa comercial y al volver continuamos con la entrevista. Gracias por continuar con nosotros aquí en A las 8:45. Vemos cuáles son algunos de los comentarios por parte de nuestros televidentes sobre esta discusión. Y comenzamos con Luis Zamora, quien nos dice: con todo el dinero que se robaron, ya estuvieran construidos 3 puertos más. ¿Qué beneficio hay para Guatemala ahora? No más robos. Carlos Cabrera, ¿de qué manera los sindicatos participan en el sector oscuro que se opone a la operación de TCQ? ¿Quién mueve a los sindicatos? Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Edgar y Mariano. Muchas gracias, Rocío. Continuamos con la entrevista. Bueno, ¿hay alguna pregunta referente a los sindicatos en TCQ? No sé quién que los dos quiere abordar el tema. Pues ¿ha habido buena voluntad por parte de los sindicatos para dar marcha a la operación del puerto o han encontrado obstáculo para operar el mismo? Bueno, en Puerto Quetzal actualmente existen cuatro sindicatos. De estos 4 sindicatos, pues 3 de ellos su dirigencia se ha visto involucrada en el caso penal de TCQ, porque han sido ligados a proceso por el tema de los sobornos de las bandas. Y existe un sindicato que no está inmiscuido ni está ligado en estos temas del caso penal, y este sindicato ha manifestado su oposición al funcionamiento de la terminal de contenedores Quetzal. Realmente yo quisiera entender de que la oposición que ellos plantean no es a la terminal o a la necesidad técnica de la que la terminal funcione, sino a su forma de administración. O sea, ellos aspirarían o propondrían que fuera la misma empresa portuaria Quetzal la que administrara la terminal de contenedores. Esto es un tema que en el año 2008 la empresa portuaria Quetzal contrató un estudio a una firma internacional, la Neitan Asociados, y ahí se exploraron las 3 formas, o sea, si se daba en concesión, o sea, si se daba para que fuera administrada por un experto administrador de puertos internacional, si se entraba en sociedad con un administrador de puertos internacional, o si se hacía por la administración propia de la empresa portuaria Quetzal. Y de ese estudio es de donde viene la conclusión de que era mejor darlo en administración a un experto administrador. El tema no es solo tener la terminal de contenedores, es cómo venderla, es cómo traer los barcos, es cómo traer los contenedores, es todo un negocio especializado al cual habría que asomarnos con mucho cuidado al momento de que se decida. Pero entiendo que esa es la posición de los sindicatos, esa es la diferencia principal en el criterio. Señor diputado, usted hizo nos relató lo difícil que podría ser impulsar y aprobar la iniciativa de ley que propuso el organismo ejecutivo el año pasado. Ahora, usted tiene iniciativa de ley dentro de los 5 entidades que lo pueden hacer. ¿Usted ha considerado plantear una iniciativa para una solución porque ya reconoció el beneficio que tiene contar con un puerto de contenedores en Puerto Quetzal? Creo que sería muy beneficioso y no depende, creo, tanto del Congreso presentar una iniciativa, sino que del Ejecutivo de simplemente hacer la licitación y hacerlo de acuerdo con la ley. Mire, la ley es muy clara, muy fácil, se ha hecho con carreteras, con todo, y hoy en día hay más transparencia, ya la prensa está más encima, es decir, creemos que se pueden llevar a cabo mucho mejor las licitaciones hoy en día. Hay tropiezos, hay torpezas, como por ejemplo 4 sindicatos. Ya solo falta que haya un sindicato dentro de los sindicatos.
Y no faltará para que eso se dé. Y hemos sabido que los puestos sindicales a veces se heredan como si fuera una monarquía. Sale un secretario general, se lo da a su hijo y se van heredando los puestos. Entonces, miren, esto es algo que tiene que ir cambiando con la modificación de la ley y que hay una ley específica para regular todo lo que es los contratos colectivos con el Estado. Saben que en Europa, por ejemplo, el Estado no tiene sindicatos. Hay sindicatos en el sector privado, pero no en el Estado. Eso nos viene de la lucha de clases de los años 40 y 50 y lo arrastramos y hay que comenzar a superarlo para evitar muchas mafias que están incrustados, como dijo muy bien el que nos está viendo, uno de los lectores, o a evitar y eliminar muchas de estas mafias incrustados en sindicatos. Licenciado López, hay un tema, ¿no? Evidentemente, pues una vez declarada la nulidad del contrato, asumiendo que se declara con lugar, pues ya se puede proceder a la licitación que describía el diputado Linares. Sin embargo, el problema o la desventaja de esa solución, me imagino yo, debe ser el tiempo, ¿no? Esperar a que se dicte la sentencia, luego proceder a la licitación de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y cuál sería la situación en ese ínterin? Digamos, ¿no habría problemas por esa incertidumbre que generaría el proceso y la eventual licitación? ¿O es viable esperar hasta entonces? Realmente no es la situación ideal, pero como estamos obligados, es que el tema acá es de que en ley, nosotros como empresa portuaria Quetzal, y bajo los términos contractuales actuales, tenemos que recibir la solicitud de aceptación de la obra. No había ningún permiso pendiente, no hay ninguna evidencia ni física, ni ¿Ningún reglamento hay pendiente? Nada, o sea, el reglamento operacional de la terminal tiene un plazo en el contrato de 60 días a partir de la aceptación de la obra para ser presentado. Entonces, a lo que me quiero referir acá es de que si se declara la nulidad del contrato, porque es lo primero, o sea, que un juez diga ese contrato es nulo, a partir de ahí arranca entonces todo un abanico de posibilidades para darle una solución a este problema como el diputado planteado, que incluso puede llevar a una licitación internacional, hay toda una alianza público-privada. Una alianza público-privada, lo que se pueda, una administración por parte del mismo Estado, no sé, pero lo primero es que se anule el contrato, pero el contrato está ahorita vigente y hay que cumplirlo. Eso es el... Licenciado López, ya viendo un poco más allá del inicio de operaciones de TCQ, entendemos que Puerto Madero y el puerto en El Salvador son la competencia directa a nosotros. ¿Usted cree que vamos con la apertura y las inversiones, Puerto Quetzal va a recuperar tráfico, va a ampliar operaciones y ya va a poder quitarle mucho de lo que ha perdido, incluyendo el tema aduanero, que tanto dolor de cabeza da muchas veces, de que bloquea el tema del tránsito internacional, del comercio internacional? Sí, realmente esto se ha repetido mucho, pero hay que dejarlo bien instalado, porque es cierto, desde Lázaro Cárdenas en México hasta Balboa en Panamá, la mejor ubicación para un puerto es Puerto Quetzal. Y las condiciones que se le puedan dar al puerto de aquí en adelante, primero recuperando el mantenimiento que no se le ha dado y luego con la modernización del mismo puerto, que hemos hablado solo el tema de las operaciones marítimas, las operaciones terrestres tienen toda otra especialidad y todo otro esfuerzo. Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya y hay que hacerlo rápido. No es tanto Puerto Madero, sino Puerto Chiapas, en México, que está haciendo una gran inversión, y algunos otros puertos en el litoral pacífico centroamericano. Caldera en Costa Rica, por ejemplo, está desarrollando una terminal también muy parecida a esta, más pequeña, pero con un calado importante. El Salvador ya está cerca de iniciar. Sí, bueno, de hecho, este puerto que está, se me escapó el nombre ahorita, pero que está en el Golfo de Fonseca y todo, lo que tuvo un problema fue con su acceso, pero también son instalaciones que podrían competir bien. Pero no superan en condiciones ni en ubicación geográfica y condiciones a Puerto Quetzal. Nos queda muy poco tiempo, diputado Linares, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacerle. Una posibilidad que se planteó fue que el Estado opere directamente el puerto. En su opinión, ¿sería esa una de las soluciones viables? Mire, viable sí, pero menos eficiente a que lo haga una institución privada.
Hay alianzas público-privadas como tenemos en Puerto Santo Tomás, pero creo que lo más efectivo es que lo haga una institución privada. Miren, en Estados Unidos hasta las prisiones las administran entidades privadas. Y ahí se desentiende el Estado de administración y solo recibe los beneficios. Entonces es mucho más efectivo que sea una institución privada la que administre. Históricamente tiene mucho mejor relación las empresas privadas con los trabajadores y los sindicatos que lo que tiene el Estado. Entonces sería mucho más eficiente. Ya no habría los problemas que vimos como los del año pasado con toda la corrupción del Estado, porque lo hace la institución privada, claro, dentro de un marco de licitación transparente, legal y competitiva. Pues muchas gracias, diputado Linares, licenciado López y Mariano. Es momento de despedir este segmento a las 8:45 y dar paso a nuestro siguiente programa, que es a las 10 p.m. Y para ello le cedo el micrófono a Marjorie Fonan.